Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir nuevamente este espacio con ustedes. Me acompaña nuevamente la hermana Adriana Cantillo, misionera del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe, que ella da su servicio aquí en el Colegio Tepeyac. Hermana, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Pues aquí seguimos ya preparándonos para el Día del Niño. ¿Qué van a hacer mañana, por cierto? Vamos a unos juegos, un payaso, regalos, dulces, juguetes. Va a estar divertido para ellos. Qué bueno y sí, cansado para ustedes. También. Pero esa es la vida, cansarse sí. Para que otros tengan vida, efectivamente. Oye, ¿cómo sigue su mami que estaba enfermita? Pues he tratado de comunicarme constantemente con ella, procuro estar al pendiente y pues ahorita están las valoraciones, que se recupere un poco de la cirugía para que pueda seguir su tratamiento. Y ahí va. Nuestras oraciones por su plena recuperación. Gracias. Hoy vamos a seguir compartiendo con ustedes algunas de las intervenciones del Papa Francisco. Por ejemplo, dos de sus pequeñas homilías en las misas diarias que celebra en la casa donde vive ahora. Él no ha querido ir a residir allá al Palacio Vaticano, solamente ahí para los actos oficiales. Entonces todos los días celebra ahí con la gente que está. También vamos a compartir su catequesis del miércoles pasado 24 de abril sobre el juicio final y la segunda venida de Cristo. Todas estas catequesis e intervenciones del Papa nos ayudan a vivir el año de la fe, pues él ya retomó estos temas. Empezamos como siempre con este canto. Como ya muchas veces lo hemos cantado, ustedes ya lo deben saber de memoria para que nos acompañen. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que el Señor nos la aumente, nos consolide en ella. La hermana Adriana va a leer un pasaje de Mateo capítulo 24, versículos 37 al 44. Si tienen su Biblia, pueden abrirla. Mateo 24, del 37 al 44, en que Jesús nos presenta por medio de unas parábolas algo que él le llama también el fin del mundo. ¿Qué va a pasar? Y el Papa lo va a retomar eso en su catequesis del miércoles pasado. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana? La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo. El día en que Noé entró, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Bien, la palabra de Dios nos invita a estar preparados para cuando Dios nos llame, pero
A partir de esa palabra el Papa nos va a dar su catequesis sobre la segunda venida de Cristo y algunos puntos a tomar muy en cuenta. Vamos a compartirles ahorita, en primer lugar me toca a mí, compartirles lo que dijo el Papa en la homilía que celebró en Santa Marta el 17 de abril pasado. Dice así, los temas no están relacionados con el año de la fe, pero en el fondo sí. Dice, ¿creemos que el bautismo sea suficiente para evangelizar? ¿Esperamos que el sacerdote diga, que el obispo diga? Demasiado a menudo la gracia del bautismo se deja un poco aparte y nos encerramos en nuestros pensamientos, en nuestras cosas. A veces pensamos, nosotros somos cristianos, hemos recibido el bautismo, nos hemos confirmado, hemos hecho la primera comunión, y así el carnet de identidad está bien, y ahora dormimos tranquilos, somos cristianos. Pero, pregunta el Papa, ¿dónde está esta fuerza del Espíritu que te lleva adelante? ¿Somos fieles al Espíritu para anunciar a Jesús con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestras palabras? Cuando hacemos esto, dice el Papa, la Iglesia se convierte en una Iglesia madre, que engendra hijos de la Iglesia que testimonian a Jesús y la fuerza del Espíritu. Pero cuando no lo hacemos, la Iglesia se convierte no en madre, sino en Iglesia niñera. Es expresión del Papa. Iglesia niñera que cuida al niño para que se duerma. Es una iglesia adormecida. Pensemos en nuestro bautismo, en la responsabilidad de nuestro bautismo. Frases pequeñas pero muy incisivas. Para ti y para mí, ¿qué ha significado el bautismo? Para mí significa, pues que Dios sí me borró el pecado con que todos nacemos, pero sobre todo me hizo su hijo, me hizo participar de su propia vida, me incorporó a Cristo en su muerte y en su resurrección, me hizo ser miembro de la iglesia, me dio una herencia, un derecho a una herencia eterna por pura gratuidad de Dios. Pero este bautismo no se queda ahí como una cosa del pasado, sino que es algo que todos los días me urge, me anima, me alienta a vivir como hijo de Dios, a tratar de reflejar en mi vida lo que significa ser hijo de Dios. Pero eso mismo me lleva a compartir a otros. Entonces tenemos que ser una iglesia madura, que no se queda con los primeros pasos del niño. Una iglesia madura, que genera hijos que van creciendo, van madurando, son responsables en su vida, pero al mismo tiempo ellos van incluso acercando a otros para que también tengan vida. Nuestra iglesia de San Cristóbal es una iglesia madre o es una iglesia niñera. Nuestras parroquias son parroquias madres o parroquias niñeras. Nuestras congregaciones religiosas, los grupos religiosos, ¿son grupos niñeras o que engendran vida? Ojalá que esto nos haga pensar. Si yo qué tanto estoy madurando en mi bautismo y lo estoy demostrando en mi vida diaria. Luego la hermana nos va a compartir otra homilía que dijo el Papa allí en la casa donde está viviendo del 18 de abril. ¿Qué dijo el Papa? Es el Señor quien nos dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Ir a Jesús, encontrar a Jesús, conocer a Jesús es un don del Padre, es un regalo. La fe es un don, un regalo que recibimos en el bautismo, pero que luego debe desarrollarse en la vida, crecer en nuestro corazón, extenderse en las obras que hacemos. La fe es un don, y los que tienen esta fe tienen vida eterna. Podemos preguntarnos, ¿tenemos fe? Sí, yo creo en Dios. ¿Pero en cuál Dios tú crees? Bueno, en Dios. ¿Cuántas veces escuchamos esto? En Dios. Un Dios difuso, un Dios spray, que está un poco en todas partes, pero no se sabe lo que es. Creemos en Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Creemos en las personas, y cuando hablamos con Dios, hablamos con personas. Hablo con el Padre, o hablo con el Hijo, o hablo con el Espíritu Santo, y esta es la fe. Es insistente la manera en que el Santo Padre nos invita a descubrir a un Dios persona, a un Dios que está cerca, a un Dios que me conoce, a un Dios a quien le puedo hablar sin muchas complicaciones, un Dios en quien puedo confiar y en quien puedo creer, y sin hacernos tantos
desbarajustes en la cabeza que basta saber que Dios es persona. Me llama la atención esa expresión del Papa. A veces dice, algunos creen en un Dios Sparay, que está así como todo en el aire suspendido, pero que se acaba, se diluye. Algunos dicen, yo creo en Dios, pero ¿qué tipo de Dios es? Aquí dice, nosotros creemos en un Dios, esta es nuestra fe, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nuestra relación que es con cada una de las tres divinas personas. Eso fueron las dos pequeñas homilías que quisimos compartir con ustedes. Ahora les compartimos lo que dijo en la plaza de San Pedro ayer hizo 8 días, el domingo 21 de abril, antes de recitar lo propio de estos días, la oración de la Virgen María, el Regina Coeli. Dice, el cuarto domingo de Pascua, que es el que se celebraba ayer hace 8 días, ayer fue el quinto, hace 8 días era el cuarto, se caracteriza por el Evangelio del Buen Pastor, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que se lee todos los años. El pasaje de hoy, dice el Papa, narra estas palabras de Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre me las ha dado y el Padre es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Esto lo pueden ver en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30, y continúa comentando el Papa. En estos 4 versículos está todo el mensaje de Jesús, y es el núcleo central de su Evangelio. Nos llama a participar de su relación con el Padre, y esta es la vida eterna. Quisiera resaltar estas frases. Dice que en esto que Jesús dice está el núcleo central de su Evangelio. ¿En qué consiste? Que podamos participar de su misma relación con el Padre, y esta es la vida eterna. Y comenta el Papa, Jesús quiere establecer una relación con sus amigos que sea reflejo de la que Él mismo tiene con el Padre, una relación de recíproca pertenencia y de confianza mutua en íntima comunión. Qué cosas tan profundas, ¿eh? A veces no alcanzamos a entenderlas. Así que podamos, usted y yo, participar en la relación que Jesús tiene con su Padre. De veras, una relación de padre a hijo, pero también una relación de amistad. Dice que sea una relación la que nosotros podamos tener con Dios, que sea un reflejo, una señal, algo parecido a la que Él mismo tiene con el Padre. Que sea una relación de pertenencia, de confianza mutua, de íntima comunión. Ojalá que Dios nos conceda por su Espíritu Santo esta dicha. Y concluye el Papa en este momento, dice, para expresar esta profunda armonía, esta relación de amistad, Jesús utiliza la imagen del pastor con sus ovejas. Él las llama, y éstas reconocen su voz, responden a su llamada y le siguen. Es hermosa esta parábola, dice el Papa, y la va a seguir comentando. El misterio de la voz es fascinante. Pensemos que desde el vientre de nuestra madre aprendemos a reconocer su voz y la del papá. Por el tono de una voz percibimos el amor o el desprecio, el afecto o la frialdad. La voz de Jesús es única. Si aprendemos a distinguirla, Él nos guía en el camino de la vida, una vía que va más allá del abismo de la muerte. Pero Jesús, en un momento dado, dice, refiriéndose a sus ovejas, el Padre que me las ha dado, dice en Juan 10, 29. Esto es muy importante, es un profundo misterio que no es fácil de entender. Si me siento atraído por Jesús, si su voz enciende mi corazón, es gracias a Dios Padre, que ha puesto en mí el deseo de amor, de verdad, de vida y de belleza, y Jesús es todo esto en plenitud. Ciertamente, muchas veces nos quejamos, ¿qué te dijo? Pues no me dijo mucho, pero el tono en que me lo dice. Y sí, nosotros las personas, incluso los animales, son muy sensibles a la forma en que se nos llama. Y igual Jesús, si nosotros reconociéramos en qué tono nos habla Jesús, de qué manera, no nos perderíamos, encontraríamos y caminaríamos con certeza, sin ir a tientas, porque hemos escuchado y conocemos la voz de Jesús. Y la otra cosa grande también, que es el don de la fe, si tenemos la gracia y la dicha de creer en Jesús, es porque el Padre ha puesto su mirada en nosotros y nos ha querido regalar el don de la fe. Si se combinan dos cosas, la fe es Dios que te llama y tú que le respondes. Ni solo que tú que quieras creer en Dios,
ni solo que Dios te invite. Tienen que unirse las dos cosas. Y sigue comentando el Papa. Esto nos ayuda a comprender el misterio de la vocación, sobre todo de la llamada a una consagración especial. Recuerden que ese domingo, ayer 18 días, era la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, sobre todo de especial consagración. A veces dice el Papa, Jesús nos llama, nos invita a seguirlo, pero a lo mejor resulta que no nos damos cuenta de que es Él, así como le sucedió al joven Samuel. Y dice el Papa, aludiendo a un hecho muy concreto de ese domingo, dice, hay muchos jóvenes hoy aquí en la plaza. Déjenme preguntarles, ¿han escuchado a veces la voz del Señor que a través de un deseo, una inquietud, los invitaba a seguirlos más de cerca? ¿Lo han escuchado? Y el Papa de momento decía, no se oye su respuesta. Dice, sí, le contestaron. Dice, ¿han tenido algún deseo de ser apóstoles de Jesús? Son preguntas que el Papa les dijo a esos jóvenes, pero que hoy les podríamos decir a ustedes también, sobre todo a los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes. ¿Han escuchado a veces la voz del Señor que a través de un deseo, una inquietud, los invita a seguirlos más de cerca? ¿Lo han escuchado? ¿Han tenido algún deseo de ser apóstoles de Jesús? Y refiriéndose a la juventud les dice, la juventud hay que ponerla en juego, en pos de nobles ideales. ¿Piensan en esto? ¿Están de acuerdo? Es como un diálogo que el Papa está estableciendo con los jóvenes que están en la plaza de San Pedro. Concluye diciendo, pregúntale a Jesús lo que quiere de ti, y sé valiente, pregúntale. Qué hermosas expresiones del Papa, muy confidenciales, muy cercanas, muy familiares. Lo único que te podía decir, pregúntale tú, sea la edad que tengas, la que sea, ¿qué quiere de ti? Yo se lo he preguntado siempre, ¿qué quiere de ti? Ahora que mi tos no acaba de ceder, ¿qué quiere de ti? Se van acercando mis 75 años, ¿qué quiere de ti? Entonces, hay que preguntarle a cada rato, ¿qué quiere de ti? Todo el mundo hemos de preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Los jóvenes sobre todo, Señor, ¿qué quieres de mí? Dice el Papa, tengan fuerza, decisión, ánimo, valentía. Pregúntenle, ¿qué quieres de mí? Tengan valentía, dice el Papa. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Detrás y delante de toda vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, siempre está la fuerte e intensa oración de alguien, de una abuela, un abuelo, de una madre, un padre, de una comunidad. Por eso Jesús dijo, rueguen pues al dueño de la mies, es decir, Dios Padre, que envíe obreros a su mies. Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y dar fruto. Invoquemos la intercesión de María, que es la mujer del sí. Ella ha aprendido a reconocer la voz de Jesús desde que lo llevaba en el vientre. Que María, nuestra Madre, nos ayude a conocer cada vez mejor la voz de Jesús y a seguirla para caminar en el camino de la vida. Yo no había pensado en esa frase y me hizo recordar mi vocación. ¿No? ¿Quién habrá orado tan intensamente para que yo pudiera ser religiosa? Y que sigue orando de tal manera que persevero. Y que al igual dice, la vocación no persevera sin la oración de otros y sin la mía. Entonces me sorprendió esa frase y me hizo recordar que yo creo que mi mamá es la que ora y ha orado siempre por mi vocación. Yo les invito a ustedes, mamás, abuelitas, a cualquiera que nos escuche, oremos para que Dios se digne llamar a más jóvenes, para que le den una respuesta valiente, generosa, decidida, para que haya más quienes quieran servir, sí, como laicos, como catequistas, como coordinadores de grupos, pero también en la vida política, en la vida social, que en vez de solo criticar lo que pasa, haya también buenos políticos, educadores, maestros. Ahora que nos quejamos de tanta violencia, que haya buenos maestros, buenos educadores, que también haya mejores legisladores. Hoy la Suprema Corte de Justicia de una decisión que nos preocupa mucho porque pues casi declara que es legal el aborto en algunos casos. Eso nos preocupa mucho. Bueno, necesitamos mejores legisladores, pero también necesitamos más sacerdotes y más religiosas. En la diócesis, para 2.039.000 habitantes que tenemos,
Contamos con 96 sacerdotes. Éramos 97, se murió el padre Eugenio Álvarez hace ya más de un mes. Tenemos 65 seminaristas, afortunadamente, pero necesitamos muchos más. Tenemos más de 200 religiosas, pero necesitamos más. Tenemos 230 diáconos, necesitamos muchos más. Tenemos como 8,000 catequistas de comunidades y de niños, necesitamos muchos más. Pidamos al Señor que nos dé más vocaciones. Y ahora pasamos a la catequesis del Papa del pasado miércoles 24 de abril, en que retoma algunas partes del credo. Recuerden que este año de la fe es para que profundicemos en los artículos del credo. El Papa Benedicto insistió en cosas muy incipientes, como es: creo en Dios que es Padre, creo en Dios que es creador de todas las cosas del cielo y de la tierra. En eso se fijó. El Papa Benedicto nos ha hablado de la resurrección, nos ha hablado ya de la ascensión, y ahora retoma esta parte final así dice: en el credo profesamos que Jesús de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Eso lo decimos en el credo. Y comenta el Papa: la historia humana comienza con la creación del hombre y la mujer, a imagen y semejanza de Dios, y concluye con el juicio final de Cristo. A menudo nos olvidamos de estos dos polos de la historia, y sobre todo la fe en el regreso de Cristo y el juicio final. Esa fe no es a veces tan clara y fuerte en los corazones de los cristianos. Casi ni pensamos en eso, que Jesús va a regresar y que va a haber un juicio final. No lo pensamos. Y hoy dice el Papa: hoy me gustaría reflexionar sobre tres textos evangélicos que nos ayudan a entrar en este misterio: el de las 10 vírgenes, de los talentos y aquel del juicio final. Los tres son parte del discurso de Jesús en los últimos tiempos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y capítulo 25. Entonces el Papa nos va a hablar de este juicio final, de esta venida final de Cristo, pero a partir, dice él, de tres textos: las 10 vírgenes, los talentos y el juicio final. ¿Qué dice en primer lugar el Papa, hermana? Recordemos que en la ascensión el Hijo de Dios ha llevado ante el Padre nuestra humanidad asumida por Él, y quiere atraer a todos hacia sí para llamar a todo el mundo, para que sean recibidos en los brazos abiertos de Dios, y al final de la historia toda la realidad sea entregada al Padre. Sin embargo, tiempo inmediato. Sin embargo, este tiempo inmediato entre la primera venida de Cristo y la última, que es precisamente el momento que estamos viviendo. En este contexto del tiempo inmediato, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Lo puedes confrontar en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Se trata de 10 muchachas que esperan la llegada del esposo. Pero tarda, y ellas se duermen. Ante el anuncio repentino de que el esposo viene, todas se preparan para recibirlo. Pero mientras que 5 de ellas, sabias, tienen aceite para alimentar sus lámparas, otras, necias, se quedan con las lámparas apagadas, ya que no lo tienen. Y mientras buscan, el esposo viene, y las vírgenes necias encuentran cerrada la puerta que conduce a la fiesta de bodas. Como que no es tan inmediata la llegada del Señor. Dice, es un tiempo inmediato, pero no es tan inmediato. Va a llegar, pero tenemos que estar alertas porque no sabemos a qué horas va a llegar. Hay que estar pendientes. Sigue diciendo el Papa sobre esta primera parábola. Dice, tocan, aquellas muchachas, tocan con insistencia, pero ya era demasiado tarde. El esposo responde, no las conozco. El esposo es el Señor. Y el tiempo de espera de su llegada es el momento que Él nos da a todos nosotros con misericordia y paciencia antes de su venida final. Es un tiempo para vigilar, un tiempo en que debemos tener encendidas las lámparas de la fe, la esperanza y la caridad, en el cual debe tener abierto el corazón al bien, a la verdad, a la belleza. Tiempo de vivir de acuerdo a Cristo, porque no sabemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo.
Continúa el Papa diciendo, lo que se pide de nosotros es estar preparados para el encuentro. Preparados para un encuentro bello, el encuentro con Jesús, que significa ser capaz de ver los signos de su presencia, mantener viva nuestra fe con la oración, los sacramentos, estar atentos para no caer dormidos, para no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste, no es una vida feliz. El cristiano debe ser feliz, con la alegría de Jesús, no debemos dormirnos. Entonces el Papa con una palabra muy sencilla nos dice, no nos vaya a pasar como aquellas muchachas, que se quedaron dormidas y sin aceite. ¿Qué significa estar dormidos? No le das importancia, ni a la palabra de Dios, ni a la misa, ni a los... ahí va la vida, ahí la llevas. Cuidado con estar dormidos, porque el Señor nos puede llamar en cualquier momento, y no es para tener miedo, sino para prepararnos, dice, a ese dulcísimo encuentro con Jesús, que es la vida feliz para siempre. A continuación el Papa retoma otra de las parábolas de este mismo capítulo 25 de San Mateo, que dice, hermana. La de los talentos. Nos hace reflexionar sobre la relación entre la forma en que usamos los dones recibidos de Dios y su retorno, de los cuales se nos preguntará cómo los hemos utilizado. Lo puedes confrontar en Mateo 25, versículos del 14 al 30. Conocemos bien la parábola. Antes de la salida, el patrón entrega a cada siervo algunos talentos para que sean bien utilizados durante su ausencia. Al primero le entrega 5, 2 al segundo y 1 al tercero. Durante el periodo de ausencia, los 2 primeros siervos multiplican sus talentos. Se trata de monedas antiguas. Talentos se tratan de monedas antiguas. Mientras que el tercero prefiere enterrar el suyo y entregarlo intacto a su dueño. A su regreso, el maestro juzga su trabajo. Alaba a los 2 primeros, mientras que al tercero se le bota afuera en la oscuridad, porque ha mantenido escondido por temor el talento, cerrado sobre sí mismo. Es cuestionante qué talentos el Señor me ha dado y que no he puesto al servicio de mis hermanos, por miedo, qué van a decir, qué tal que no puedo, luego qué tal que se ríen de mí, luego qué tal que presumo, y siempre hay un justificante, siempre nos justificamos, pero dice, cuando el Señor venga, va a decir, te di un talento y no lo usaste bien, y se nos va a reclamar porque se nos confió, y nosotros debemos procurar no solo tenerlo ni conservarlo, sino multiplicarlo y con ese ganarnos más. Sigue diciendo el Papa al respecto, un cristiano que se cierra en sí mismo, que esconde todo lo que el Señor le ha dado, es un cristiano, no es cristiano, dice el Papa. Es un cristiano que no agradece a Dios por todo lo que le ha dado. Esto nos dice que la espera de la venida del Señor es la hora de la acción. Estamos en el momento de la acción. Un tiempo para sacar fruto de los dones de Dios, no para nosotros mismos, sino para Él, para la Iglesia, para los otros. Un tiempo para tratar siempre de hacer crecer el bien en el mundo. Y especialmente en este tiempo de crisis, en la actualidad, es importante no cerrarse sobre sí mismo, enterrando el propio talento, las propias riquezas espirituales, intelectuales, materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser solidarios, estar atentos con los otros. Eso es. Si el Papa nos dice, no estemos nomás esperando pasivamente, viendo, contemplando lo que pasa en la televisión, ay, qué problema, ay, qué cosas tan, ay, qué preocupante. Sino, ¿qué tú puedes hacer? Y no digas, es que no sé hacer nada. Para ir a visitar a un enfermo no hace falta ir a la universidad. Para ir a barrer la iglesia o quitarle la cera del piso o cambiar el agua a las flores que ya están oliendo mal, no hace falta tener un título universitario. Para invitar a alguien a que vaya a la iglesia o que se case por la iglesia, no hace falta tener muchos títulos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la hora de la acción, no de tantos lamentos. ¿Qué más dice el Papa? En la plaza he visto que hay muchos jóvenes. A ustedes que están en el comienzo del viaje de la vida pregunto, ¿han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado en cómo los pueden poner al servicio de los demás? No entierren los talentos. Apuesten por grandes ideales, aquellos ideales que agrandan el corazón, aquellos ideales de servicio que harán fecundos sus talentos. La vida
no se nos da para que la guardemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos. Queridos jóvenes, tengan un alma grande, no tengan miedo de soñar cosas grandes. Me hizo recordar 2 textos bíblicos en la que dice que quien pierde la vida por el Señor la gana, y quien la guarda la pierde. Se la quedó escondida y no la arriesgó, pues ya perdió todo lo que pudo haber hecho. Está como muerto. Y la otra es unas palabritas que recuerdo de un himno de la liturgia de las horas, donde dice que la piedra con ser la piedra guarda una chispa caliente, dice, pero a ti te inventé unas manos y un corazón que no duerme. El Señor nos va a reclamar, a la piedra solo le reclama que esté caliente por dentro, pero a nosotros dice, te inventé unas manos para trabajar, para cansarte, para que hagas, y un corazón que no duerme para que no nos cansemos de amar, para que amemos siempre, en todo momento. Y pues me cuestiona también, son cosas que todos estamos llamados a hacer. Yo recalco esto que decía el Papa: queridos jóvenes, tengan un alma grande, no tengan miedo de soñar cosas grandes, animémonos. Cuando empezábamos a pensar en esta emisora, pues, se nos hacía casi imposible. Pero juntando esfuerzos y empezando con un sueño que empezó chiquito allá en la parroquia de Guadalupe, pues los laicos dijeron, le entramos. Y miren a dónde ya llegamos ahorita. El próximo día 1 de mayo cumplimos 1 año de salir en FM, pero ya estamos casi a 2 años de haber empezado por Internet. Tenemos más de 100 personas que están colaborando aquí con su aportación voluntaria, con sus programas, y no les pagamos nada a nadie de ellos. Y hay grupos, hay parroquias que nos están apoyando económicamente, porque pues, esta es una empresa que también genera gastos, la luz, los equipos, el personal inmediato a quien le damos una pequeña ayuda económica. Pues sí, pero son cosas grandes que hay que soñar. Sí. Hay que lanzarse. Y el Espíritu Santo nos alienta y nos ayuda. Está ya casi concluyendo el Papa su catequesis. Ya habló primero de las muchachas aquellas que 5 listas y 5 adormecidas. Luego de los talentos o las cualidades que Dios te ha dado. Y dice, por último, una palabra sobre el juicio final, que describe la segunda venida del Señor, cuando Él juzgará a todos los hombres vivos y muertos. Lo pueden ver en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. La imagen utilizada por el evangelista es la del pastor que separa las ovejas de las cabras. A la derecha se sitúan los que han actuado de acuerdo a la voluntad de Dios, socorriendo a quien estaba hambriento, sediento, al extranjero, al desnudo, al enfermo, a quien estaba en prisión, mientras a la izquierda van los que no han socorrido al prójimo. Esto nos dice que seremos juzgados por Dios en la caridad, en la forma en que amemos a los hermanos, especialmente a los más vulnerables y necesitados. Por supuesto, dice el Papa, siempre hay que tener en cuenta que somos justificados, somos salvados por la gracia de Dios, por un acto libre de amor de Dios, que siempre nos precede. Nosotros solos no podemos hacer nada para salvarnos. La fe, ante todo, es un don que hemos recibido. Sin embargo, sigue el Papa, con el fin de dar fruto, la gracia de Dios requiere siempre de nuestra parte apertura a Él, de nuestra respuesta libre y concreta. Cristo viene para traer la misericordia de Dios que salva. Se nos pide que confiemos en Él, de responder al don de su amor a través de una vida buena, compuesta por acciones animadas por la fe y el amor. Es decir, ¿de qué se nos va a juzgar? ¿De qué has hecho por los demás? Empezando por tu propia casa, ¿qué has hecho por tus hijos, por tu esposo, por tus papás, por tus abuelitos, por tus vecinos? Pero también por los migrantes, por los pobres, los enfermos, los ancianos, los niños, los huérfanos, los niños abandonados por la calle, los que no tienen trabajo. ¿Qué hemos hecho por ellos? Entonces, eso es lo fundamental. Si Dios es puro amor, y si tú quieres estar con Dios, pues tienes que ir aprendiendo a vivir en el amor. Y el Papa concluye de esta manera su catequesis del miércoles pasado. Queridos hermanos y hermanas, mirar al juicio final no debe darnos nunca miedo. Nos empuja más bien a vivir mejor el presente. Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este momento, a fin de que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres y en los pequeños, que nos comprometamos con el bien y estemos vigilantes en la oración y en el amor, que el Señor al final de nuestra existencia y de la historia
pueda reconocernos como siervos buenos y fieles. Gracias. Así termina el Santo Padre, invitándonos a comprometernos con el bien y a estar vigilantes en la oración. Para ambas cosas están unidas, no podemos hacer una sin la otra. Puedo ayudar y comprometerme con el bien si me encuentro con Dios, con Cristo, y reconocer en mis hermanos a un Cristo que necesita. Quiero recalcar estas palabras finales del Papa. Mirar el juicio final no debe darnos nunca miedo, porque a veces podemos verlo con miedo. Ay, Dios me va a juzgar, Dios me va a castigar. Dice el Papa, más bien pensar en el juicio final nos empuja más bien a vivir mejor el presente. Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este momento, a fin de que aprendamos cada día a reconocer en los pobres y en los pequeños, que nos comprometamos con el bien y estemos vigilantes en la oración y en el amor, Ante tantos males que vemos en la sociedad, tanta violencia en las manifestaciones, esas bombas con la intención de matar a mucha gente, ante tanto mal que hay, no nos dejemos vencer por el mal. Venzamos al mal a fuerza de bien. Y Dios nos da la oportunidad, Dios así lo hace, pero quiere que nosotros le ayudemos. A veces queremos que Dios lo haga todo, que Dios remedie todo. No, entonces ¿tú para qué estás en este mundo? Si quisiéramos que Dios hiciera todo, seríamos nosotros como monigotes de Dios, no criaturas como Él, hechos a su imagen y semejanza. Entonces Dios te ha dado a ti las cualidades que sea. No digas, yo no sirvo para nada, todo me sale mal, no sé hacer nada, no digas eso. Habrá cosas hasta muy sencillas, desde la casa y la cocina, u otras cosas que sepas hacer bien y que yo no sé hacer. Entonces necesitamos reconocer los dones de Dios y ver que Dios te los da para que tú también ayudes, para que este mundo sea un poco mejor. Que no puedes influir en los maestros de Guerrero, de Oaxaca o de Michoacán. Bueno, pero tú puedes aquí hacer algo en tu casa, con tus vecinos, con tus compañeros de escuela. Algo puedes hacer por los demás. Entonces esto nos da un juicio final, pues sí con exigencia, pero también con esperanza y con mucho ánimo. Bien, hasta ahí la catequesis del Papa. 2 preguntas para que también ustedes nos ayuden a reflexionar. Recuerden que la intención no es a ustedes ponerles objeciones y dudas, sino que juntos sigamos reflexionando. Primera pregunta, ¿qué implica para ti tu bautismo? Fue la primera homilía que compartíamos con el Papa. ¿Qué significa? Nuestra iglesia la parroquia es una iglesia madre o una iglesia niñera. Entonces, primera pregunta, ¿qué implica para ti tu bautismo? ¿Qué implica para ti tu bautismo? Segunda, lo que nos dice el Papa sobre el juicio final, con esas 3 parábolas, ¿modifica la idea que tenía sobre el juicio final? Es una pregunta muy sencilla. Lo que el Papa nos explicó hoy sobre el juicio final, ¿modifica la idea que tenías tú sobre el juicio final? ¿En qué la modifica? Ánimo a trabajar. Manden sus respuestas en mensaje de texto al celular con clave 967, número 101-2955 de esta emisora, 101-2955, o a los teléfonos de las radios de Comitán, que también nos siguen y difunden este mensaje, clave 963-110-7309, o a la radio de Trinitaria, clave 963, número 133-2271, o a nuestro correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. También pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Vamos a tener unos 10 minutos para reflexión de ustedes. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Muchas gracias por los primeros mensajes que ya nos están ustedes haciendo llegar. Buenas tardes, escuchando el programa. Felicidades, está muy bonito. ¿Me podrían decir el horario que abre en la Iglesia del Carmen? Bueno, es una pregunta que no tiene que ver con el tema. Yo tampoco tengo la hora precisa, pero en las mañanas en torno a las 10 de la mañana, ciertamente casi siempre hay misa a las 12, entonces en la mañana con toda seguridad. En la tarde no sé con precisión. Y de momento, disculpe que no tengo a mano el teléfono, si no ahí se podría preguntar. El grupo Nuestra Señora de Belén. A la primera pregunta que era ¿qué es el bautismo? Responden, es un regalo de Dios muy grande, porque por el bautismo nacemos a la fe. Pasamos a ser hijos y miembros de la Iglesia, templo vivo del Espíritu Santo, y por él recibimos sus gracias, donde nos acompaña a cada momento. Gracias al grupo de Nuestra Señora de Belén, efectivamente es un regalo de Dios, muy grande, que nunca alcanzaremos a entenderlo, y ojalá que mientras más pronto se bautiza a los niños para que no se les prive de este enorme tesoro que es ser hijos de Dios. Dice, nacemos a la fe por pura gracia de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios, miembros de la Iglesia, por pura gracia de Dios. No es que uno lo entienda, ni lo merezca, es pura gracia. Somos templos vivos del Espíritu Santo, por pura gracia. Entonces, efectivamente, esto nos da la garantía de que Él está con nosotros, que nos acompaña siempre. Gracias, grupo de Nuestra Señora de Belén. Chely Gómez, el bautismo implica la puerta de entrada a la salvación, a perder el pecado con el que nacimos, a la esperanza y fe en Dios. Abrió en mi enfermedad una puerta, que el cáncer puede cambiar mi look, pero jamás podrá cambiar mi fe en Dios. Saludos de Sinacantepec, Estado de México. Gracias, Chely. Chely, te acompañamos, tú sabes que hemos estado muy junto a ti en esta lucha contra el cáncer. Y lo que tú dices es bellísimo. Dices, la fe, el bautismo, abrió en mi enfermedad una puerta, que el cáncer puede cambiar mi look, mi apariencia externa, pero jamás podrá cambiar mi fe en Dios. Gracias, Chely, por tu testimonio. Te acompañamos con mucho cariño. Cuenta con nuestra oración de tu mami, de toda la familia y de todos los que te queremos. Banclar en el Bosque responde a la primera pregunta. Ser hija de Dios y vivir mi santidad. Banclar significa vanguardias clarisas. Dice alguien que está ahí en el bosque, ser hija de Dios y vivir mi santidad. Felicidades. Y a la segunda pregunta responde Banclar del Bosque. Pido perdón por la incoherencia de mi vida y mantener mi lámpara encendida con la oración para que no me devore el enemigo. Efectivamente, a veces hay incoherencia en nuestra vida. No vivimos como hijos e hijas de Dios ni como hermanos unos de otros y nos destruimos. Luego dice mantener mi lámpara encendida con la oración, también con el amor, con los sacramentos, con la fe. Ánimo, 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 ánimo. Mi bautismo significa ser parte de la vida de Cristo. Es un gusto escuchar al señor obispo. Y también a la hermana, si no se va a sentir también. Entonces, mi bautismo significa, dice, ser parte de la vida de Cristo. Es cierto. Poder participar de su muerte y de su resurrección. Es una bendición de Dios. Es un regalo extraordinario. Que tú vivas en Cristo, que Cristo viva en ti. Nunca lo alcanzaremos a entender, pero es un regalo extraordinario. Mi bautismo, anónimo. En el bautismo se recibe el Espíritu Santo y ser un discípulo en la casa. A la segunda pregunta responden, nos ayuda a acercar a Dios y no tener miedo a lo que viene. Efectivamente. Entonces, en cuanto al juicio final, dice no tener miedo. No tener miedo porque Dios está con nosotros. Dios nos acompaña, Dios nos cuida, Dios no nos deja, Dios no nos traiciona, Dios no nos abandona. Entonces es bien importante que no tengamos miedo de estar con Dios. Luego Nuestra Señora de Belén responde a la segunda pregunta. Anteriormente teníamos miedo de cómo sería, pero sabemos que Dios es todo amor y misericordioso.
porque entre más lo conocemos, más lo amamos, porque Él está siempre con nosotros. Gracias, Nuestra Señora de Belén. Dice, antes teníamos miedo, y sí, pensar en el juicio final nos daba miedo. Pero Dios es puro amor y misericordia. No significa que Dios no tome en cuenta lo que hacemos. Si alguien se porta mal y no quiere estar con Dios, pues Dios no lo va a obligar a que esté con él. Víctor Ballinas dice, a la primera pregunta, es formar parte del rebaño de Dios y representa un poder dado por Cristo a su iglesia, para que seamos limpios de pecado original y ser hijos de Dios. Gracias, Víctor, ya le extrañábamos, gracias. Efectivamente es formar parte del rebaño de Dios, y rebaño no en el sentido negativo de la palabra que somos todos unos borregotes, no. Significa que somos pertenencia de Dios, que Dios nos cuida como un pastor que cuida a sus ovejas. Es un poder dado a la iglesia por Jesucristo, no inventado por la iglesia. ¿Pero para qué? Para el bien del pueblo. No es para que la iglesia se imponga, sino para dar un servicio a la comunidad. José Germán responde, reafirmar la fe para vivir como Cristo nos enseña a través de su palabra. Efectivamente, es decir, ¿a qué se nos invita con todo esto? A reafirmar nuestra fe, para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Princesa responde, implica seguir con convicción y firmeza los lineamientos de una verdadera vida cristiana. Efectivamente, princesa. Es decir, seguir con convicción y firmeza los lineamientos de una verdadera fe cristiana. Fíjense que ayer el Papa en la Plaza de San Pedro decía a todos, sobre todo a los jóvenes, tuvo una celebración con los que se van a confirmar y otros recién confirmados de muchas partes del mundo, y les decía, ser cristiano muchas veces es ir contra corriente. Es decir, ir contra la corriente. Aprendamos a ir contra la corriente cuando la corriente nos quiere llevar por caminos equivocados. Que el Señor nos ayude para que podamos efectivamente vivir de acuerdo con esto. Nos siguen llegando mensajes y si antes de concluir los podemos terminar de leer, lo haremos. Pero mientras tanto, vamos a concluir con una oración que la hermana Adriana nos va a hacer el favor de dirigir. Te damos gracias, Señor, por el regalo del bautismo, por llamarnos a ser tus hijos, por limpiarnos del pecado y porque nos invitas a la vida, a una vida plena de felicidad junto a ti. Gracias por la vida que nos das, porque nos permites vivir para siempre contigo. Te pedimos que nos ayudes a ser fuertes, a enfrentar todas las dificultades que tenemos en esta vida y tener siempre la esperanza de que un día gozaremos contigo para siempre. Ayúdanos y fortalécenos, y a María Santísima, nuestra buena Madre, también le pedimos que ella, la Señora, la Reina, que ella, que fue el ejemplo de fe y de esperanza, nos ayude y nos sostenga la fe siempre, que nos acompañe, que nos ilumine, que nos sostenga con su presencia y con su ternura. Bien, antes de concluir, nos acaban de llegar otros dos mensajes, una de doña Milagros Sandoval de Caracas, en Venezuela, que ya la extrañábamos. Gracias por sintonizar nuevamente con nosotros. Dice ella, interesante programa para reflexionar. Gracias. Debemos estar vigilantes en todas nuestras acciones y pensamientos. Dios nos da maravillosos regalos y dones. Saludos y bendiciones también para allá, para Venezuela. En este nuevo momento que están viviendo políticamente, que el Señor les bendiga a todos y haya paz y armonía social. También Luis Felipe Moreno Bautista dice, hermana, si en el bautismo recibo el Espíritu Santo, Él se queda por siempre conmigo, y eso me acerca a Dios con libre voluntad y libre amor. En efecto, gracias Luis Felipe Moreno Bautista. Así es. Entonces, por el Espíritu Santo experimentamos la cercanía de Dios, y Dios me acerca a Él, respetando mi libre voluntad. Indiscutiblemente, Dios no viola ni violenta nuestra voluntad. Vamos concluyendo con nuestro canto tradicional. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miren, nos acaba de llegar todavía otro mensaje de Víctor Ballinas que dice: A la segunda pregunta responde: tenía miedo por todo lo que me decían, pero conociendo a Dios no me da miedo. Me da miedo no hacer lo que Dios me dice para ser juzgado, pero tengo un Dios grandioso. Perfecto. ¿Y alguien más? Bueno, completa Víctor, dice: ore por mí, por favor, monseñor, lo necesito mucho. Víctor Ballinas. Con mucho cariño, Víctor, ánimo, que el Señor nos ayude y nos fortalezca a todos. Si todavía siguen llegando algunos mensajes, dentro de 8 días les responderemos. Muchas gracias por su atención, los invitamos dentro de 8 días a la misma hora, de 6 a 7 de la tarde, en este año de la fe. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la Iglesia. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.